Hola, ¿qué tal? Esto es Los Cuentos o las Cuentas, la academia, y vamos ya por la tercera clase que hemos tratado de traerles para que comprendan que contar con un negocio con futuro no es tan complicado. Siempre que me preguntan cómo es que se inicia todo esto, yo siempre contesto con una palabra: querer. Hay que querer hacer esto. Porque todas las fórmulas, los diagnósticos, la metodología ya está inventada. Lo más difícil es querer. Que la junta directiva, que los dueños, que las dueñas, que la familia dueña quiera hacer esto. Quiera sacrificarse un poco, quiera tener visión de largo plazo, quiera equilibrar el contexto en el que opera. Bueno, una vez que ya queremos, habíamos hablado en la segunda sesión de impacto, de business case y de diagnóstico. Hoy quiero hablarles profundamente del tema de diagnóstico. Nadie puede generar una estrategia de negocio con futuro si no sabe cómo está. Cuando vamos al médico, si no le enseñamos la herida, pues es muy difícil que nos dé un tratamiento. Lo mismo sucede con este cambio. Tenemos que, primero que todo, dejar el pesimismo a un lado. Me he encontrado en organizaciones que me dicen: es que no tenemos nada, estamos súper atrasados, nos agarró tarde, y nunca es cierto. Siempre después del diagnóstico nos damos cuenta de que algo tienen en este tema de negocios con futuro. Entonces, ¿cómo nos diagnosticamos? Bueno, en mi caso, yo utilizo varias herramientas. La entrevista es algo muy importante, el formulario de diagnóstico con preguntas puntuales, y además de eso también utilizo focus group, reuniones con gente dentro de la organización a entender ese diagnóstico a profundidad. Hablo con la gente de recursos humanos, de mercadeo, de operaciones, de logística, de finanzas, de TI, en fin, con todas las poblaciones que me permitan entender el nivel donde están. ¿Qué terminamos haciendo al final del diagnóstico? Generando una serie de brechas entre lo ideal, que ya existe esa teoría, y lo que tiene la empresa hoy. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en un plan que es tan grande o tan pequeño como los recursos de la empresa sean. ¿Quiere ir más rápido? Pues va a requerir un poco más de recursos. ¿Quiere ir más lento? Pues podemos utilizar menos recursos. El punto aquí no es tanto la velocidad, sino que creamos en el diagnóstico y que estemos de acuerdo. Cuando yo utilizo el formulario de preguntas en este diagnóstico con mis clientes, lo que les pido es que sean muy honestos. Por ejemplo, una de las preguntas dice: ¿cuenta la empresa con código de conducta o código de ética? Algunas empresas me han dicho: sí, claro, por ahí está. Y normalmente llegamos a la conclusión de que la última edición es de hace 5 años, que no se ha comunicado, que no se utiliza ni siquiera en las reuniones de inducción cuando la gente entra a la organización, y entonces nos damos cuenta de que por ahí tenemos que empezar en este proceso. Ese es el tipo de diagnóstico. Esas son las brechas, y que, insisto, serán tan profundas o tan pequeñas como sea la organización. Y esto quiero dejarlo claro desde hoy. Es muy caro entrar en este tipo de cambio en la organización. El precio depende del impacto. El valor depende del impacto. A mayor impacto en la sociedad y el medio ambiente, pues más tarea habrá que hacer. A menor impacto, menor tarea. Por eso es que esto también es un asunto para las pymes, para las medianas, para las pequeñas, para las micro, para todos. La labor de generar una fotografía de cómo está mi empresa es para todo tipo de tamaño en las organizaciones. ¿Es suficiente con el diagnóstico? Depende. Depende de qué tan evolucionado quiera tener mi plan de trabajo. Depende de las presiones del mercado. Porque muchas personas que están viendo esto podrían preguntarse: bueno, pero no hablo de materialidad ni hablo de partes interesadas, que son las cosas que nos piden ciertas herramientas. Efectivamente, lo que pasa es que a mí me gusta mucho empezar así, sobre todo cuando no hay nada en la organización. Un plan de 12 meses basado en un diagnóstico y conversado con todas las personas en la organización. Luego de eso ya nos podemos poner un poco más exquisitos y hablar de materialidad, consulta a partes interesadas y demás temas. Pero no se puede llegar ahí si no tenemos sensibilización, comprensión y, sobre todo, insisto, si todos dentro de la organización no estamos alineados y queremos hacer eso. Porque si no, va a ser un eterno baile entre: este año lo hacemos, el año entrante mejor no, al próximo le damos recursos, el que sigue no, paremos este programa, hagamos este otro. Va a ser un baile de ocurrencias en donde vemos el diagnóstico por un ratito, pero si no estamos convencidos, no le hacemos mucho caso, volvemos a las antiguas prácticas o no hacemos nada. Por eso es que ir poco a poco es importante. Ahora bien, hablaba de que dependía también de las presiones del mercado. Hay una serie de organizaciones que, dependiendo de su tipo, tamaño o industria, cada día están más expuestas a estos temas. Y cada vez más bancos, inversionistas, clientes o colaboradores les están exigiendo que hagan este tipo de prácticas. Así que tarde o temprano a todos nos van a tocar la puerta de estos temas. Entonces es mejor empezar antes con este tipo de herramientas, entendiendo cómo está esa organización y generando planes de acción de corto plazo que vayan entrenando a la organización de tal manera que al año siguiente podamos profundizar
y entrar en un tema de materialidad, entrar en un tema de consulta y conversación con las partes interesadas y definir compromisos de largo plazo, a 3 años, a 5 años. ¿Qué es materialidad? ¿Qué son consultas de partes interesadas? ¿Cómo es que se hace eso? Lo vamos a seguir viendo en esta serie de episodios de los cuentos a las cuentas, la academia. Termino este tercer episodio haciendo énfasis en lo que vimos. 1. Tomar la decisión de querer hacer esto es lo más importante. 2. Entender cómo estoy. Para eso se hace un diagnóstico, una fotografía del momento. Y 3. Empezar poco a poco, con planes de corto y mediano plazo que nos permitan ir ajustando a la organización. Que esto es un cambio completo y necesitamos que todos se involucren en la empresa. Poco a poco se va haciendo y vamos viendo los resultados que nos permiten entender cómo es eso de que la estrategia de negocio con futuro es una estrategia que tiene muchísimos retornos sobre la inversión. Yo soy Luis Mastroveni, esto es de los cuentos a las cuentas, la academia. Nos vemos pronto.